Hola amigos de TareasWiki, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy veremos volumen de sólidos de revolución y trabajaremos con el método de la arandela. Antes que nada, una arandela es un disco delgado con un agujero en el centro. El volumen de una arandela se define como la diferencia de volúmenes de los cilindros de radio 1 y radio 2. Es decir, al volumen del cilindro de radio 2 le extraeremos un cilindro de radio 1. Recordemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, al volumen del cilindro de radio 2 lo llamaremos V subíndice 2 y será igual a pi por el radio 2 al cuadrado por la altura. Y el volumen 1 será pi por el radio 1 al cuadrado por la altura. Por lo tanto, el volumen de la arandela será igual al volumen 2 menos el volumen 1. Sustituimos nuestros datos. El volumen 2 es igual a pi por el radio 2 al cuadrado por la altura menos el volumen 1, que es igual a pi por el radio 1 al cuadrado por la altura. Ahora, para simplificar esto, simplemente factorizamos por factor común. En este caso vemos que términos comunes está pi y a la altura. En este caso vemos que tenemos términos comunes a pi y la altura. Por lo tanto, pi por el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado por la altura. Y este será el volumen de nuestra arandela. Y por lo tanto, así es como se define el volumen de nuestra arandela. Ahora vamos a ver cómo se comporta cuando el eje de rotación es horizontal. Tenemos nuestra área limitada por las funciones f de x y g de x, con límites de a hasta b. Cuando nosotros la hacemos girar con respecto a nuestro eje de rotación, en este caso diremos que es el eje de las x, se verá de la siguiente manera. Y después, si lo descomponemos en arandelas, se verá así. Ahora nos enfocaremos en esta última y extraeremos una arandela de ella. Y partiremos de ella para deducir la fórmula del volumen. Recordemos la fórmula del volumen de una arandela. Entonces, el radio 2, que será el exterior, será nuestra función superior. En este caso, la función superior era f de x. Y el radio 2, que es el más pequeño, será nuestra función inferior, que en este caso era g de x. Por lo tanto, vamos a sacar el volumen de esa arandela. Por lo tanto, esta pequeña parte le llamaremos diferencial de volumen, que es igual a pi por el radio 2. Pero el radio 2 quedamos que era f de x. Al cuadrado menos el radio 1, pero el radio 1 es g de x. Al cuadrado por la altura. En este caso, la altura es esto de aquí y le llamaremos diferencial de x o simplemente de x. Ahora nos imaginamos que hay una infinidad de arandelas en nuestra área limitada. Ahora imaginamos que hay una infinidad de arandelas en nuestro volumen, por lo tanto tendremos que sumar todas esas arandelas. Para eso vamos a utilizar la integral. Aplicamos la integral en ambos lados con límites de a b. ¿Por qué? Porque era donde estaba limitada nuestra área. Por lo tanto, el volumen quedaría como pi por la integral definida de a hasta b de mi función f de x al cuadrado menos mi función g al cuadrado por el diferencial de x. Y esta es la fórmula que utilizaremos para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Ahora veremos un ejemplo. Encuentra el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica de y es igual a raíz de x y y es igual a x cuadrada en el eje de las x. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos de intersección donde las abscisas serán los límites de integración.
Para esto lo primero que haremos es igualar las funciones, es decir, raíz de x es igual a x cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar esa raíz cuadrada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente elevando al cuadrado en ambos lados de nuestra igualdad. Entonces nos va a quedar x es igual a x a la cuarta. ¿Por qué? Por leyes de los exponentes, cuando yo tengo un exponente elevado a otro exponente, estos se multiplican. Por lo tanto, 2 por 2 es 4 y nos queda x a la cuarta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es igualar nuestra ecuación a 0. En este caso voy a pasar nuestra x del otro lado de nuestra igualdad y nos quedará 0 es igual a x cuarta menos x. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar los valores para cuando x cumple con esa ecuación. Hay varias maneras de hacerlo. Lo primero que yo voy a hacer es factorizar, en este caso será por factor común. Y tenemos que 0 es igual a x, que será nuestro factor común. Abrimos un paréntesis y colocamos x cúbica menos 1. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico a x por x cúbica es x cuarta y cuando yo multiplico a x por 1 pues me da x. Y ahora aplicando el teorema del factor nulo, lo que me dice es que yo puedo igualar estos términos con 0. Y lo que me dice el teorema del factor nulo es que yo puedo igualar estos términos a 0, es decir, x es igual a 0 y x cúbica menos 1 es igual a 0. Bueno, aquí automáticamente ya tenemos que nuestro primer valor es 0. Ahora vamos a encontrar nuestro siguiente valor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Simplemente despejamos a x. Este 1 lo pasamos del otro lado de nuestra igualdad. Está restando, va a pasar con signo positivo y nos quedará x cúbica es igual a 1. Para eliminar el cubo vamos a aplicar raíz cúbica en ambos términos de nuestra igualdad y nos va a quedar que la raíz cúbica se va con el exponente cúbico y nos queda que la raíz cúbica de x cúbica es 3 y la raíz cúbica de 1 pues es 1. Y ese será nuestro siguiente valor. Por lo tanto, estos serán los límites de integración con los que vamos a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer será graficar para ver el área con la que vamos a trabajar. Colocamos nuestro plano cartesiano. Recuerden que el eje x es el horizontal y el eje y es el vertical. Bueno, la gráfica de x cuadrada es una parábola con vértice en el origen que abre hacia las y positivas. Y la gráfica de raíz cuadrada es la mitad de una parábola que abre hacia las x positivas, es decir, algo así. Si no recuerdan cómo se grafican ciertas funciones, lo que se puede hacer es tabular. Colocamos nuestras crucecitas, colocamos x y y de cada lado y tabularemos desde 0 hasta 1 en ambas funciones, ya que esos fueron los valores que nos encontramos de las abscisas de los puntos de intersección. Por lo tanto, nuestra primera tabulación será para raíz de x. Entonces, para encontrar el valor de y cuando x vale 0, será igual a y es igual a la raíz cuadrada de 0. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 0 pues es 0. Y ese es el valor de y. Y para cuando x vale 1, pues en este caso es muy fácil ver que y va a valer 1. En la segunda tabulación la haremos para x cuadrada. Por lo tanto, cuando x vale 0, y será igual a 0 al cuadrado, que en este caso nos va a dar 0. Y cuando x vale 1, pues y será igual a 1. Bueno, estos valores que encontramos son puntos que tendremos que ubicar en nuestro plano cartesiano. En este caso vamos a ubicar el punto 0,0. Bueno, aquí es muy fácil ver que 0,0 es el origen. Y el valor 1,1, pues simplemente nos ubicamos primero en el eje de las x, nos ubicamos en 1 y en y es igual a 1. Vemos que se intersectan aquí, por lo tanto aquí será nuestro punto 1,1. Por lo tanto, la gráfica de raíz de x, recuerden que es
una línea suave, es decir, una curva, donde su gráfica será de la siguiente manera. Y bueno, aquí podemos observar que los puntos para x cuadrada pues son los mismos, pero la gráfica es diferente. Es decir, esta es una parábola que abre hacia arriba y se verá de la siguiente manera. Y esta será el área con la que vamos a trabajar. Cuando nosotros la hacemos girar alrededor del eje X, se verá de la siguiente manera. Por lo tanto, el volumen que nosotros estamos generando se verá de más o menos así. Ahora, para sacar el volumen de esa figura, bueno, tomamos un cilindro Ahora, para sacar el volumen de esa figura, vamos a tomar una arandela. Y recordemos la fórmula para encontrar el sólido de revolución. Entonces, lo único que vamos a hacer es simplemente sustituir datos. Tenemos que el volumen es igual a pi por la integral definida de a hasta b. Recordemos que nuestros límites son las abscisas que nosotros encontramos de nuestros puntos de intersección. Es decir, x es igual a 0 y x es igual a 1. Ahora, f de x es nuestra función superior, es decir, esta de aquí. Y bueno, recordemos que esa función era raíz de x. Entonces, tenemos que raíz de x, que es f de x, al cuadrado, menos nuestra función g de x. Y nuestra g de x es nuestra función inferior. En este caso era esta de aquí, que es x cuadrada, por nuestra diferencial de x. Por lo tanto, aplicamos leyes de los exponentes y bueno, aquí podemos observar que la raíz cuadrada se va con el cuadrado que tenemos acá y nos queda que el volumen es igual a pi por la integral con límites de 0 a 1 de x menos x cuadrada al cuadrado, pues esto nos da x cuarta por dx. Lo siguiente que vamos a hacer es separar en dos integrales y nos va a quedar pi por la integral de 0 a 1 de x dx menos la integral de 0 a 1 de x cuarta dx. Para resolver estas integrales hay que recordar una fórmula, que es la de x a la n. Y aplicando esta fórmula, las integrales resueltas nos quedarán de la siguiente manera. Es igual a pi, la integral de x, recordemos que x tiene exponente 1, aplicamos la fórmula y nos queda x cuadrada sobre 2, menos x quinta sobre 5, con límites de 0 a 1. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar los límites en el resultado de nuestra integral. Recuerden que primero empezamos evaluando el límite superior y nos quedará como pi por 1 al cuadrado sobre 2 menos uno a la quinta potencia sobre 5 menos, ahora evaluaremos nuestro límite inferior, que en este caso es 0. Y tenemos 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 a la quinta potencia sobre 5. Resolvemos y tenemos que es igual a pi por 1 al cuadrado sobre 2, pues es 1 medio. Menos 1 a la quinta potencia es 1 sobre 5, pues es 1 quinto. Y aquí podemos ver que 0 al cuadrado es 0, sobre 2 es 0. Y pasa lo mismo en este caso de acá.
Ahora lo que hacemos es resolver esa resta de fracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de mi segunda fracción. Es decir, 1 por 5 nos va a quedar 5. Colocamos el signo, es decir, menos, y ahora multiplicamos el denominador de mi primera fracción por el numerador de mi segunda fracción. En este caso 2 por 1 nos va a quedar que es 2 sobre la multiplicación de los denominadores. En este caso es 2 por 5, que es 10. Esto va a multiplicar a pi. Por lo tanto, 5 menos 2 son 3 sobre 10 por pi. Es decir, el volumen que se generó es igual a 3 décimos de pi. Como estamos hablando de volumen, sus unidades son cúbicas. Y esta sería la respuesta de nuestro problema. Y así es como se vería nuestro sólido de revolución. Y bueno, amigos de Tareas Wiki, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, denle like y suscríbanse.